Hola, muy buenas y bienvenidos a todos los amigos de desarrolloweb.com que están siguiendo con nosotros este video tutorial de JavaScript. En esta entrega vamos a realizar simplemente varios ejercicios prácticos para afianzar los conocimientos adquiridos hasta este momento en el video tutorial que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como podéis ver, hemos tratado distintos temas en este manual de JavaScript. Todos los temas que hemos tratado son los temas más fundamentales para conocer lo que es el lenguaje JavaScript. Más adelante hablaremos sobre otros temas que serían interesantes para aprender a utilizar JavaScript para realizar efectos en el navegador y tratar la interacción con el cliente. Bueno, y como esto es una práctica y el objetivo es que vosotros mismos practiquéis con JavaScript, voy a contaros, para empezar, cuáles son los ejercicios que vamos a realizar en este vídeo. En la práctica 1 haremos una página que muestre los números impares del 1000 al 300 en orden descendente. Ahora veamos el ejercicio en marcha y veréis cómo realiza simplemente un listado de números, comenzando en el 1000, claro que el 1000 es par, entonces no lo va a mostrar, comenzando en el 999 y terminando en el 300, que también es par, no lo va a mostrar, pero entonces mostrará como último número el 301. En la segunda práctica realizaremos una página que solicita dos números y luego mostrará en una caja de alerta su suma, resta, multiplicación y división, y eso lo hará en un bucle infinito hasta que la suma sea mayor que 1000. ¿Veis ese ejercicio en ejecución? Nos pide los números con una caja prompt, que es una caja para introducir un texto, y luego nos mostrará esos datos de esas operaciones matemáticas, y esta operación se realizará en un bucle infinito, tantas veces como sean necesarias, hasta que la suma de esos dos números sea igual a 1000. Ahora la suma era 90 todavía, entonces otra vez nos pedirá otros números hasta que indiquemos dos números cuya suma, lo vamos a ver ahora, 100 por ejemplo, y pues el 990, y sumados estos dos números, pues bueno, la suma ya da un valor mayor que 1000, entonces el script acabará por aquí. Aceptamos y ya no nos pide ningún número más. En la tercera práctica realizaremos una función que pide 5 valores numéricos y te dice si hay repetidos. Además, si uno de los valores es 0, se detendrá en ese instante. Vamos a ver esto en funcionamiento en la práctica 3 y nos irá pidiendo en una caja prompt esos números, esos valores numéricos. Entonces los vamos introduciendo y al final el script simplemente nos va a decir tiene repetidos o no tiene repetidos, dependiendo si alguno de los valores será igual a otro de los valores que se introdujeron. En este caso, pues no tiene repetidos, pero en cualquier momento podéis indicar una secuencia de esos 5 números en el cual repitáis dos valores, entonces debería informar que está repetido. Si acabo de repetir el número 6, entonces me informa que tiene repetidos. Además, si alguno de los valores es 0, debería detenerse en ese instante y no solicitar más números. Y para acabar, en la cuarta práctica, realizaremos una función que recibe un array de palabras y devuelve una cadena con la concatenación de todas ellas, separadas por comas. Y bueno, ponemos la cuarta práctica en funcionamiento y simplemente nos aparece un alert, unas palabras separadas por comas, que es esa cadena que yo había generado a través o a partir de un array de palabras. Bueno, la verdad es que he ejecutado este script, no dice mucho, pero bueno, luego hacer el código fuente veremos cuál es la complejidad de este ejercicio. Y bueno, lo que os digo, esto es una práctica, ahora mismo podrías hacer las prácticas tú mismo y continuar el vídeo un poquito más adelante, una vez que has intentado por lo menos hacer los ejercicios por tu cuenta. Muy bien, pues ahora que se supone que has por lo menos intentado poner en práctica esos conocimientos de JavaScript, vamos a comenzar ya con el desarrollo de esta práctica 1 en una página que muestra esos números en orden descendente del 1000 al 300 y solo los números impares. Bueno, entonces estamos creando ya una carpeta donde vamos a crear todos estos scripts, JavaScript, estas páginas web, con estas prácticas, estas 4 prácticas que vamos a ver en este vídeo. Como estáis viendo, estoy trabajando con un editor para programadores distinto del que hemos utilizado en vídeos anteriores. Este editor se llama Webmatrix, está creado por Microsoft y es gratuito y además se integra con muchas tecnologías como PHP, ASP.NET
tiene un servidor interno, o sea, tiene varias ventajas con respecto al Comodo Edit que veníamos utilizando hasta ahora. Y por cierto, del Webmatrix se habla en distintos artículos y vídeos de desarrolloweb.com que los puedes ver publicados ya mismo en la página web. Bueno, pues centrémonos en esta práctica de JavaScript, en esta primera práctica de JavaScript, en la cual estamos haciendo un listado de números. Como es un listado de números y queremos verlos en la página web escritos, ese listado lo vamos a tener que hacer dentro del body de la página. ¿De acuerdo? Dentro del cuerpo, porque el cuerpo de la página es el único sitio donde podemos escribir contenido dentro de la página. Entonces, una vez termine este título para este archivo, voy a ir al cuerpo de la página y voy a abrir un bloque de script dentro del body de esta página. Como cualquier bloque de script, con la etiqueta script, y además le ponemos el atributo type es igual a text barra JavaScript. Y dentro, pues ahora vamos a empezar ya a colocar ese código JavaScript que consiste en un bucle sencillito que realizará ese recorrido o esa cuenta de números y los irá imprimiendo en pantalla. Entonces, ¿cómo haremos esta cuenta? Pues por ejemplo, podemos empezar con el número 1000, ¿de acuerdo? Tendremos que definir una variable var i es igual a 1000, estamos inicializando el valor, luego punto y coma, ahora es el valor que tiene que cumplirse, o la condición que tiene que cumplirse para que se siga ejecutando el bucle, que i sea menor que, o igual que 300, y punto y coma, ahora viene el incremento que se producirá en cada iteración del bucle, que es i menos menos, con lo cual haremos el bucle de manera decreciente, o sea, la variable i va a ir decreciendo a lo largo del bucle. Muy bien. Una de las posibilidades que estoy haciendo ahora es quizás la más inmediata o la más sencillita, no la más interesante, pero la más sencilla a lo mejor de pensar, es realizar dentro del bucle una comprobación para saber si la variable i es un impar. Eso lo puedo comprobar haciendo el módulo de 2, que esto es el resto de la división entre i y 2, y si es igual a 1 es que era un número impar, ese número i. Entonces lo que hago es lo imprimo por pantalla con un document.write y además hago un document.write br simplemente para hacer un salto de línea después del número. Esa es una de las primeras opciones, que ni es la más sencilla, ni es la más versátil, ni la que tiene menos código fuente, pero bueno, podría ser a lo mejor la que más rápido uno podría pensar en realizar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en funcionamiento y veo que no me aparece ningún número. Esto es que he cometido algún error y como estoy haciendo las cosas sobre la marcha, pues es normal que se cometan los errores. Vamos a abrir la consola de JavaScript de Google Chrome, que es lo que estamos aquí manejando, el navegador que estamos utilizando, y ahora en la consola vemos que no hay nada escrito, luego no hay errores, luego el problema es otro. Debe ser que el bucle no está iterando o realizando ninguna iteración, con lo cual veo a ver si la condición de parada de ese bucle es correcta y no es correcta. La condición, o mejor dicho, la condición para continuar es que la i sea mayor o igual que 300. Sería menor o igual en el caso de que estuviésemos haciendo el bucle de manera creciente, pero es que es un bucle decreciente y ahora sí nos da los números que nosotros queríamos ver hasta el 301. El 300 no aparece porque el 300 es un número par, entonces solo tengo que mostrar los impares, habíamos dicho. Vale, esa es una de las primeras propuestas como solución a este ejercicio, pero no es la que más me gustaría. La que más me gustaría que hubieses llegado a vosotros es un bucle for en el cual el propio bucle muestra solo los números impares, realiza la iteración en números impares. Podríamos empezar, por ejemplo, con i es igual a 999 porque sabemos que ese es el número impar último que queremos ver. Y ahora la iteración, o en cada iteración del bucle, lo que vamos a hacer es decrementar en 2. No decrementamos en 1, porque entonces nos mostraría todos los números. Si decrementamos en 2, nos va a mostrar solo aquellos
números impares, porque empezamos en un impar, terminamos en un impar, y en decrementando de 2 en 2, pues siempre nos mostrará números impares. El if me lo podría eliminar, y simplemente hago el document.write de i, sabiendo que la i va a ser siempre un número impar entre ese rango de números. Vaya. Estoy viendo que solo me aparece el número 999. Ah, es que este incremento está mal hecho. El menos va al otro lado, es i menos igual a 2, quiere decir en decrementos de 2 en 2. Y ahora ya sí, tenemos ese bucle que nos muestra todos esos números que queríamos ver, los impares, de 1000 al 300, descendente y tal y tal. Correcto, pues continuemos con la práctica 2, que recordar es una página que solicita dos números y muestra en una caja de alerta las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Eso lo hace en un bucle hasta que la suma sea mayor que 1000. Este ejercicio también es muy simple y lo vamos a ir creando en una página HTML con nuestro editor Webmatrix. Sería la práctica 2.html, aceptamos, ya se crea aquí el documento básico y vamos a escribir un pequeño título. Por simplificar las cosas, lo haremos poco a poco, de modo que la dificultad del ejercicio nos la iremos tomando en diversas etapas, digamos, ¿no? Entonces comienzo por ese bloque de script, ahora ese bloque de script lo puedo colocar si me apetece dentro del título, o sea, dentro del head de la página. ¿Por qué? Pues porque no vamos a mostrar nada en el texto de la página, entonces lo puedo colocar en cualquier sitio, mi bloque de script, que se ejecutará donde yo lo coloque, ¿vale? Y entonces vamos a ir creando el código necesario para solicitar esos dos números. Sería var num1 es igual a prompt, recordar que es una caja de diálogo, y es una caja en la que te pide un dato que el usuario lo tiene que escribir y darle a aceptar. Entonces, primero indicamos en prompt como parámetro el texto para que el usuario vea qué dato le estamos pidiendo, y luego como segundo parámetro hemos colocado ahí un 0, es el valor predeterminado que aparecería escrito dentro de ese campo de texto en un momento dado. Voy a probar a ver si esta caja prompt me funciona poniendo simplemente un alert de 1. Vamos a ver, entonces veis aquí me dice el número 1 y yo le doy un número y luego me muestra el número 1 una variable. Bien, entonces esto está funcionando, solo una pequeña comprobación para ver si esa caja prompt recordaba bien cómo se realizaba. La verdad es que no es una cosa que se utilice mucho en el día a día. Y ahora, aparte del número 1, vamos a pedir el número 2 y lo guardamos en una variable num2, lógicamente. Para no machacar num1, utilizamos una variable con un nombre distinto. Ahora que ya tenemos esas dos variables numéricas, num1 y num2, aunque bueno, tengo que decir, no son variables numéricas, son variables tipo cadena, porque la función prompt devuelve una cadena de texto y no un número. Luego veremos que podríamos tener algún problema porque esas variables sean cadena y no números, ¿vale? Pero vamos a ir desarrollando el ejercicio poco a poco y luego veremos cómo solucionar ese problema, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es una variable suma, voy creando esas distintas operaciones, en la cual coloco num1 más num2, perfecto. Luego una variable resta, en la cual coloco la operación de resta, num1 menos num2. Ahora cambiaré las operaciones. Luego la variable multiplicación y la variable división. Ahora cambio los operadores, aquí no sería un más, sería un menos, que es la resta. Luego la multiplicación es el asterisco, el operador. Y la división, pues bueno, el símbolo de dividido, que es la barra normal. Vale, ya tenemos esas operaciones básicas realizadas. Ahora vamos a crear la caja de alerta con un alert en la cual coloco todas esas informaciones y tienen que aparecer todas en la misma caja de alerta. Con lo cual, pues bueno, voy a colocar todas esas informaciones concatenándolas en el alert, dentro de los paréntesis del alert, ¿vale? Para concatenar se utilizan símbolos más. Entonces concateno suma más la variable suma más, ahora le pongo un contrabarra n, que eso me sirve para generar un salto de línea dentro de la caja de alerta, y luego resta, dos puntos,
Ahora concateno con la variable resta, con el símbolo más. Ahora concateno con comillas, otra contrabarra n para hacer otro salto de línea después del valor de la resta. Y luego viene multiplicación, dos puntos, cierro comillas, lo concateno con la variable multiplicación. Y por último, tal como estáis viendo hacer, la división. Muy bien, tengo que colocar siempre el contrabarra n, que es un carácter de escape, que veremos más adelante cuando hablemos del objeto string, que sirve, no sé si eso, objeto string ya lo hablamos, ¿no? En vídeos anteriores. Bueno, en cualquier caso, si no lo sabéis, en los manuales de desarrollo web está explicado. Y contrabarra n división, hacemos el salto de línea y luego concatenado con lo que es la variable división. Coloco los dos números. Tenemos el número primero, el número segundo y ahora las operaciones básicas. La suma al 26. Fijaros que ahí tenemos un problema. La suma del 2 y el 6 no es 26, sería 8. Entonces ahí está ocurriendo algo por culpa del operador suma, que ese operador suma tanto vale para la suma de números como para la suma de cadenas o concatenación de cadenas. Como num1 y num2 originalmente son variables de tipo cadena, ese más lo que hace es las concatena, las cadenas. JavaScript le da igual que tenga números, lo que hace es concatenarlas. Entonces existe una función que es parseInt, y esa función, entre paréntesis, le indicamos aquel valor que queremos convertir a entero, lo que hace es convertir a entero eso que le estamos pasando entre paréntesis. ¿Vale? Entonces parseInt de 1, num1 y parseInt de num2 sumados sí que me va a dar el valor de la suma. Ahora, la suma, ¿veis? Ahora me está haciendo la suma bien, que es 10, la resta menos 2, la multiplicación y la división. Todos esos valores están correctos ahora porque la suma, ya os digo, sí se está realizando con números enteros gracias a que los convertí antes con la función parseInt. A continuación, tengo que hacer la parte del ejercicio en la cual se itera, o sea, se hace un bucle, hasta que el valor de la suma sea mayor que 1000. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer con un bucle do while, porque yo quiero hacer algo y luego la condición para continuar la evaluaré después de haber realizado el bucle. Entonces tenemos aquí el do, unas llaves, todo ese contenido, y luego un while que simplemente evaluará que la suma, la variable suma que hemos creado antes dentro de este do, sea mayor que 1000, que es nuestra condición para que el bucle continúe. Vamos a ver esto funcionando en el navegador. Actualizamos esta práctica 2 y le vamos a dar dos números, por ejemplo el 7 y el 7. Muy bien, y me dice la suma es 14 y ahora me tiene que iterar de nuevo, pero no me está iterando. Vamos a ver, es que el bucle, la condición del while, tiene que ser justo al contrario. El bucle tiene que continuar siempre que la suma sea menor que 1000. Sería menor o igual en realidad, para que el ejercicio funcione tal como estamos queriendo. Y ahora lo vemos en ejecución, vamos a darle dos valores que no sumen 1000 y ahora al darle a aceptar me los debe solicitar de nuevo y le doy cualquier valor aquí. Me está funcionando correctamente y sin embargo si le doy dos números cuya suma sea mayor que 1000 me debería salir y no debería mostrarme más cosas. Bueno, me muestra la última vez la caja de alerta y ahora al dar a aceptar ya no me pide nuevos números. Pasemos entonces a la tercera práctica de este vídeo, que es una función que nos pide 5 valores numéricos y te dice si hay repetidos. Además, si uno de esos valores es 0, se detiene en ese instante, o sea, en el instante en el que le indicamos el valor 0, el script debe ser suficientemente inteligente para parar todo y no pedir ningún valor más y no hacer nada más. Simplemente dejarlo donde estaba. No sé si a vosotros os habrá parecido así, pero dentro de todas las prácticas que estamos haciendo en este vídeo, esta práctica 3 sería la más complicada que estamos realizando
¿O por qué? Pues porque aparte de tener que pedir esos 5 valores, que realmente es una cosa fácil, tenemos que hacer una función que me solicite repetidos, o me encuentre repetidos si es que lo hay en un array, ¿de acuerdo? Y lo bonito de este ejercicio es realizar un bucle para solicitar esos 5 valores, es decir, no solicitarlos uno detrás de otro en 5 variables diferentes, sino hacer un bucle que solicite los valores y los vaya introduciendo en un array, ¿vale? Entonces luego utilizaremos ese array para enviarlo a otra función y esa otra función será la que solicite, o mejor dicho, la que busque los repetidos si es que hay en ese array. O sea que al final en este ejercicio vamos a definir dos funciones, cada una con una parte de lo que es el código del ejercicio completo, ¿no? En esta primera función voy a solicitar los 5 valores al usuario. Esa función se llama pide 5 valores y lo que va a hacer es, en un bucle, pedir 5 valores e introducirlos en un array. Como sé de antemano que tengo que iterar esto 5 veces, pues utilizo un bucle for, que es el bucle más adecuado cuando sé de manera anticipada el número de iteraciones que quiero realizar. ¿Vale? Entonces haría for var i, que era una variable i, y le asigno 0, o sea, desde 0 hasta, ¿cuándo? Hasta i, o mientras que, perdona, mientras que i sea menor, o igual no, sería menor que 5. Entonces esto me hará 5 repeticiones desde 0 a 4, ¿de acuerdo? Con números o valores de i de 0 a 4. Y luego lo haremos i++, para hacer incrementos de 1 en 1, en esa variable i. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya sí, dentro de este bucle for, tengo que rescatar o solicitar todos esos valores 5 veces. Entonces, como el bucle ya lo hace 5 veces, lo único que hacemos es crear una variable valor actual que solicite el valor con una caja prompt, como habéis visto en ejemplos de antes, y además le digo que estamos indicando o estamos solicitando el valor número i, lo concateno con i me pedirá el valor número 0, el valor número 1, el valor número 2 y luego coma 0, que es el valor predeterminado que aparecería escrito en la caja prompt. Muy bien, entonces esto lo hará 5 veces y nos pedirá 5 valores que se guardarán en la variable valor actual. Ahora esa variable valor actual la tenemos que guardar dentro de un array, ¿de acuerdo? Pero un detalle, antes de continuar voy a ver si valor actual vale 0, porque hemos dicho que si vale 0 tengo que salirme en ese momento de este bucle. Para salirme de un bucle existía la función break, pero como en este caso dentro del bucle yo puedo hacer un return false, como estoy dentro de la función puedo hacer un return false y lo que hace ese return es salirme de la función. Entonces sería como salirme del bucle también. El return false lo que hace es, boom, me sale de la función y ya me devuelve false o me devuelve lo que le estéis dando después del return y con esto consigo que separe el bucle, separe la función y separe todo, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí definíamos un array para guardar los distintos valores que vamos a ir pidiéndole al usuario. Se hace un new array y entre paréntesis podría indicar 5, que es el número de casillas que sé que va a tener ese array, pero también lo podría dejar vacío y las casillas se irán generando a medida que yo vaya insertando valores en ese array. ¿Vale? Ahora todo esto lo podría meter dentro de un else. Pero fijaros en un detalle. En la parte positiva de este if hay un return false. Ese return, si se ejecutase, ya me saldría de la función, me saldría del if, me saldría de todo. Entonces, realmente el else este no necesitaría, no tendría la obligación de colocarlo dentro del código, porque ya se supone que si se va por la parte positiva del if, ya no se va a ejecutar lo que haya a continuación. Pero bueno, quizás el código queda más claro si el else permanece ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer en la parte negativa, en la parte else de ese if? Pues hay que introducir el valor actual dentro del array de valores. Y eso simplemente se hace
asignando a array de valores entre corchetes i, que es la variable que me está llevando la iteración en este bucle, el valor que tenemos en la variable valor actual. Así pues, en este punto del código tengo un array que contiene 5 valores. Si alguno de los valores era 0, no estaré aquí en ese código, porque se habría hecho el return, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy en este código, siempre tendré ese array con los 5 valores, y ahora lo que tendría que hacer es buscarlos repetidos. Muy bien, una última comprobación es crear una caja de alerta con la variable array_valores, que es el array de los valores, .length, que me va a mostrar el tamaño de ese array. Con eso simplemente vamos a comprobar que efectivamente el tamaño de ese array es 5, con lo cual, pues bueno, habremos visto que esos 5 valores se han introducido en el array perfectamente. Un detalle es que para poder ejecutar esa función tengo que hacer una llamada a la función, si no la página no me mostraba nada. Y ahora que esa función ya está invocada, podemos directamente introducir esos 5 valores. Bueno, si coloco un 0, no me pide ningún otro valor, porque se sale por ese return false. ¿Vale? Vamos a volver otra vez y vamos a introducir otros valores que no sean 0. ¿Vale? Colocamos un 5, un 6, 4, un 3 y un 3. Bueno, y como estáis viendo me aparece un 5, una caja de alerta, que es el número de casillas que tiene ese array, con lo cual hemos comprobado que tiene 5 casillas, estamos introduciendo correctamente los valores dentro del array. Ese alert lo puedo borrar, porque ya no me hace falta, y ahora lo que os decía es que tengo que buscar los repetidos, y todo eso pues podría escribir aquí el código necesario para buscar los repetidos en ese array, pero por simplificar las cosas y por hacer una función que luego a lo mejor podríamos llegar a reutilizar en el futuro, voy a hacer una función aparte en la que realizaré esa búsqueda de repetidos en un array. Así que de momento aquí voy a colocar únicamente la llamada a esa función que, bueno, se va a llamar, por ejemplo, busca repetidos, y por supuesto, pues bueno, tendré que pasarle el array valores, que es la variable donde tengo el array con los valores que he solicitado a través de las cajas prompt. Bueno, estoy pensando que mejor de busca repetidos vamos a llamar tiene repetidos, porque es una función que nos devolverá un true o un false dependiendo de si el array que le estamos pasando por parámetro tiene o no tiene valores repetidos. Entonces, pues bueno, como esa función nos devolverá solo el true o el false, pues lo que voy a hacer es simplemente poner aquí en un if, evaluar lo que nos está devolviendo esa función para, pues bueno, en el caso positivo del if, decirle en un mensaje ahí, tiene repetidos, y en el caso negativo, pues que esta función pide 5 valores, me mande otro mensaje que es, pues no tiene repetidos. Y fijaros en una cosa, aquí estoy colocando echo, cuando echo es una sentencia PHP y yo estoy en JavaScript. Aquí he metido la pata, luego repasaré ese echo y lo tendré que cambiar por una caja alert, que era lo que quería poner, pero bueno, es la deformación profesional que tiene uno al manejar distintos lenguajes y a veces mezcla las cosas. Pero bueno, perdonadme y voy a continuar comentándoos cómo sería esa función tiene repetidos que recibe, digamos, ese array de valores. Bueno, pues esa función es un poquito compleja porque tiene que hacer un recorrido a un array que en principio pues vamos a hacerlo de manera que no sepamos el número de casillas que vamos a tener en ese array. Entonces tendré que recorrer cada una de las casillas de ese array y comprobar si es igual de cada una de las casillas de ese array. O sea que voy a tener que hacer dos recorridos que voy a anidar. O sea, voy a colocar un bucle for de un recorrido a ese array dentro de otro bucle for recorriendo el mismo array. Entonces fijaros ya en ese primer bucle for que comienza con una variable i que sería igual a 0 y se ejecutará en iteraciones siempre que i sea menor que valores.length. Valores.length menos 1, un detalle, porque el último de los elementos del array no tengo que comprobar si tiene repetidos, porque ya realmente si compruebas todos los anteriores y viste que no tiene repetidos, pues el último se sobreentiende que ya lo has comprobado con todos
el recorrido realizado anteriormente. No sé si me explico mucho, pero bueno, pensadlo un poco vosotros. Si tenéis tres valores y comprobáis que el primero y el segundo no tienen repetidos, pues el tercero ya lo habéis comprobado también. Porque habéis visto que ese tercer valor, cuando mirabais el primer valor ya viste que no se comparaba con el tercero, y cuando mirabais el segundo valor ya visteis también que el tercero no era el mismo, o sea, no eran iguales. Entonces, en principio, ese recorrido del primer bucle for solo lo tengo que realizar hasta length, la longitud del array valores, menos 1. Vale. Y ahora, dentro de ese bucle for, tengo que comprobar si ese primero de los valores, ese primero, ese segundo, tal, entonces cada uno de esos valores son iguales que cada uno de los otros valores que hay dentro de ese array. ¿Vale? Entonces, en principio, solo tengo que comparar con los elementos siguientes que hay en ese elemento que estoy comparando actualmente con la variable i, en ese índice i. Entonces tendré que hacer otro recorrido con otra variable, por ejemplo la j, y dentro de ese recorrido, de ese bucle, segundo bucle anidado, tengo que comprobar solo los siguientes elementos. Entonces no empezaré en j igual a 0, comenzaré en j igual a i más 1. O sea, en el siguiente elemento al elemento que estoy comprobando si tiene repetidos. Y luego, la condición para seguir ejecutando este bucle será que j sea menor que valores.length. Como estáis viendo en estos momentos, utilizo la variable length, pero no le resto menos 1 como el bucle anterior, porque tengo que ir hasta el final de los elementos del array para comparar todos con el elemento que estamos buscando repetidos. Vale, pues entonces dentro de este segundo bucle anidado, lo que tengo que hacer es comprobar si valores entre corchetes i es igual que valores entre corchetes j. O sea, utilizo las dos variables i, j que me sirven como índices en los arrays para comprobar si uno es igual al otro, porque en ese caso es que hay un repetido y por lo tanto tendré que hacer alguna cosa. Pero bueno, entonces lo que hago es if valores entre corchetes i es igual a valores entre corchetes j, eso quiere decir que encontré un repetido. Y lo que voy a hacer es devolver un valor con return para que esta función devuelva un valor. Será un valor booleano, un true o un false, dependiendo o especificando que se encontró o no se encontró un valor repetido. Entonces aquí un return false. Ya sabéis que el return, cuando hace return, se sale de la función y todo lo que haya a continuación no se ejecuta. O sea que yo puedo colocar aquí directamente, una vez se ha terminado los dos bucles, quiere decir que si estoy aquí no se pasó por el caso false, con lo cual, bueno, perdonad, aquí no es false, estoy viendo es true, porque en ese caso es que encontró sí repetidos, y entonces lo que digo es que aquí, en el caso de que se ejecuten los dos bucles sin salir por el return true, quiere decir que hay que devolver return false porque es que no encontró repetidos. ¿Vale? Ahora vamos a llamar esta función tiene repetidos, enviándole directamente un array que estoy colocando aquí con el literal array con los corchetes. ¿Vale? Voy a pasarle aquí varios valores. Simplemente quiero ejecutar esta función como para comprobar si efectivamente está funcionando o no. Ahora me tendría que decir que no tiene repetidos. Voy a ejecutar esto aquí en el navegador para echar un vistazo. Y no aparece nada. Pero es que bueno, estoy viendo yo que este tiene repetidos, tendré que vincularlo a un alert o algo así para que me muestre el valor que está devolviendo esa función. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y no muestra nada. Igual es que tengo algún error JavaScript. Y efectivamente, pues fíjate, aquí tenía length escrito incorrectamente. Esa palabra muchas veces la escribo mal. Es un error típico de JavaScript escribir la palabra length incorrectamente. Y bueno, veo que sigue sin ejecutarse, o sea que vamos a ver. Aquí la
consola de JavaScript para ver qué es lo que pueda estar pasando. Dice que hay un punto y coma inesperado y a ver el número de la línea que está dando el error es la línea 26. Vamos a ver el código fuente, nuestra línea 26, a ver lo que tiene ese eco que había comentado hace un poco en el vídeo, que simplemente es un alert y entre paréntesis lo que queréis que se muestre en la caja alerta. Ese eco, vuelvo a repetir, es una sentencia PHP para mostrar también datos en la página, pero como estamos en JavaScript, pues no nos funciona. Bueno, pues recibimos un false porque no hay repetidos y ahora si cambiamos aquí el 3 por un 4 sigue siendo un array sin repetidos y me tendrá que mostrar otro false. Perfecto, pero bueno, si tuviese alguna duda a la hora de hacer vuestro programa, os sugiero que en cajas de alert vayáis mostrando las variables que estáis utilizando para acceder al array. Por ejemplo, aquí vamos a decir un mensaje comprobando el valor y le vamos a poner aquí de índice, pues por ejemplo, no por ejemplo, sino directamente la variable i, la concatenamos con i, para ver cuál es el índice que estáis haciendo en esta iteración. Luego, en el segundo bucle, también dentro, podéis hacer un comprobando índice o valor de índice i con valor de índice j, para poder hacer un seguimiento no solo a esa variable i, sino a la iteración del segundo bucle sobre la variable j. Entonces, comprobando el índice concatenado i y ahora concatenado con el índice j. Cierro las comillas, concateno con j, cierro paréntesis de este alert. Podemos poner en ejecución esta página ahora mismo con estos alerts para comprobar el bucle, cómo funciona. 0, y ahora 0 con el índice 1, 0 con el índice 2, con el índice 3, con el índice 4. Ahora compruebo el índice 1 del i, ¿no? Y luego tendrás que ir el índice con el índice 1, con el 2, con el 3, con el 4. El índice 2 ahora irá con el 3, con el 4. Y por último se comprueba el índice 3 con el 4. Recordar que estamos haciendo recorridos en un índice de i-1, o sea, de length -1. Con lo cual, el numerito que te sale empezando en 0 y además que haces uno menos, en realidad parece que se hacen menos comprobaciones de las que toca, pero realmente son las comprobaciones que hay que hacer. Voy a hacer aquí también otro alert, simplemente para ver cuáles son los valores que se están comparando actualmente. En esta parte de aquí voy a mostrar un alert diciendo que valores de i, con lo cual ese es el valor actual que estamos comprobando, es igual que valores de j, que es el segundo valor que estoy comprobando, y aquí abajo voy a hacer un caso else diciendo que valores de i no es igual que valores de j. Además aquí le voy a colocar un espacio en blanco para separar es igual que de valores de i. Bueno, vamos a ver esto en funcionamiento y no me muestra nada, es que debe haber algún error JavaScript. Y es que aquí me he olvidado el operador de concatenación de las variables de cadena y ahora ya con ese operador más debería funcionar. Y ahora, antes de poner en ejecución de nuevo esto, voy aquí a colocar un 4, con lo cual tendré valores repetidos en este array. Y ahora todos estos alerts, va viendo, comprobando el índice 0 con el 1, el índice 0 con el 2, no es iguales, no es igual, el índice 0 con el 4. Ahora, los del índice 1, el índice 1 con el 2, 4 es igual que 4. Entonces, true. Acabamos de ver que nos encontró el repetido, o sea que entiendo que esto está funcionando bien. Bueno, pues comento esta línea de alert y descomento esta línea de pide 5 valores. Con lo cual nuestro ejercicio estaría ya completo, pero antes de ponerlo en ejecución voy a comentar todos los alerts que tengo aquí abajo, en los que en la función tiene repetidos. Todos los alerts los voy a quitar de aquí porque me están molestando a la hora de poner en marcha este ejercicio. Entonces comento esta línea de alert, esta otra línea de alert y estas dos de aquí abajo, las
que están vinculadas al if y al else. Un comentario por aquí y un último comentario por aquí. Ya no tenemos ningún alert y podemos guardarlo primero y ahora poner en ejecución el programa. Y ahora vamos introduciendo números. Está el 3, el 4, el 5 y el 6. No hay repetidos. Muy bien, efectivamente no hay repetidos. Vamos a ponerlo en ejecución de nuevo. Recordar que si le damos 0 se sale del bucle. Muy bien. Y ahora vamos a poner otros números aquí. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 1, 2. Y ahora sí que tiene repetidos. Así que con esto podemos dar por finalizada esta práctica 3. Nos quedaría ya solo la práctica 4, que es bastante más simple que esta práctica 3, que, por cierto, espero no os haya resultado demasiado lioso con todo lo que hemos hecho de prueba y ensayo. Quizás ese bucle anidado tenga bastante más dificultad de la que yo suponía en un principio cuando había diseñado el ejercicio. Pero bueno, estamos ya en esa práctica 4, que es una función que recibe un array de palabras y devuelve una cadena con la concatenación de todas ellas separadas por comas. Muy bien, ese ejercicio lo vamos a hacer aquí en un nuevo archivo. Y, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es recibir un array en una función y crear un string con la concatenación de todos los elementos de ese array. ¿De acuerdo? Bueno, eso es muy sencillo de hacer y se hace con un simple bucle for, en la cual, pues bueno, vamos concatenando elementos en una variable que tendremos que haber creado, donde vamos a guardar toda esa concatenación. Comencemos creando un bloque de script, donde voy a colocar una función. Como es una función, está bien que las declaraciones a las funciones se coloquen dentro del head de la página, del encabezamiento, para que luego estén disponibles en cualquier momento de la ejecución de nuestra página, de la ejecución del JavaScript dentro de la página web, ¿no? Y esa función la llamamos concatenación o concatenar palabras. Lo que tendrá que hacer es recibir un array con las palabras que queremos concatenar en una cadena. Bueno, y como os había dicho, realizamos un simple bucle for desde i hasta la longitud del array, mientras que i sea menor que el array palabras.length, y en pasos de 1 a 1, o sea, i más más, para incrementar 1 en cada una de las iteraciones de este bucle. ¿De acuerdo? Dentro de ese bucle hay que concatenar, pero previamente tengo que haber creado una variable donde voy a guardar esa concatenación. Le llamamos cadena y de momento le vamos a asignar comillas, comillas, que es la cadena vacía. Y luego en cada una de las iteraciones de este bucle voy a concatenar a la variable cadena los elementos que hay en el array palabras entre corchetes i, cada uno de los elementos a los que accedemos a través de la variable i que utilizo como contador en este bucle. ¿De acuerdo? Pues ahora puedo colocar aquí el punto y coma y terminar esta sentencia. Y ya solo me faltará poner una coma para separar cada una de las partes de esa cadena. ¿Vale? Esa coma la puedo concatenar directamente a la variable cadena, aquí en este momento del bucle for. Y bueno, después que termina el bucle for, puedo devolver la cadena, que es lo que tiene que devolver la función concatenar palabras. Vale. Ahora puedo llamar a concatenar palabras pasándole un array de palabras. Bueno, como es un array, tengo que poner los corchetes y luego cada uno de los elementos del array, como son palabras, van entre comillas y separados por comas, porque dentro de los corchetes colocamos cada uno de los elementos del array separados por comas. Hola, amigos, estoy probando. Todo separado por comas, cerramos los corchetes, cerramos los paréntesis de concatenar palabras de la llamada a la función y nos faltaría ya solo que esto se debería mostrar en una caja de alerta.
para ver el resultado de esta concatenación en una caja de diálogo alert. ¿Vale? Pongo en ejecución esto y quiero mostraros. Bueno, no me sale nada. Algo está pasando aquí. Devuelvo la cadena. Pero no se llega a ejecutar el bucle porque me devuelve la cadena vacía. Entiendo yo que el problema es que aquí me falta el punto length. Bueno. Ahora ya está. Y ahora sí. Pero mirad, aquí hay una coma de más. La última coma de la iteración, la última iteración del bucle for, no debe colocarse una coma. Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí un if diciendo que si estamos en la última iteración. ¿Y cómo puedo saber eso? Pues en la última iteración la variable i será igual a array palabras.length menos 1. Entonces, para resolver este asunto podría comprobar varias cosas. Una de ellas, por utilizar una sentencia break que vimos en los vídeos anteriores sobre bucles, es comprobar si i es igual a palabras, array palabras.length menos 1. Porque en ese caso lo que voy a hacer es simplemente un break, con lo cual saldré del bucle for directamente y no se llegará a ejecutar la sentencia cadena más es igual a la coma. Y ahora simplemente está ahí funcionando y ya no se muestra la última coma. Si quisierais cambiar en vez de coma otro tipo de separador, podríais poner aquí en esta cadena, al concatenar, en vez de concatenar con una coma, con otro separador. Y ahí lo tenéis, como nuestro ejercicio ha salido bien y lo podemos dar por finalizado. Y con ello podemos dar también por terminado este vídeo, que espero que os haya parecido interesante y hayáis podido practicar, sobre todo hayáis podido practicar por vuestra cuenta y antes de verme a mí cómo hacer estos ejercicios y cuáles son mis razonamientos para llegar a las soluciones que he llegado. Así que cierro mi comunicación por aquí, agradeciéndoos a todos por vuestra atención y citándoos dentro de poco para un nuevo vídeo en desarrolloweb.com donde ya comenzaremos a trabajar con JavaScript para modificar la página web y crear efectos en el navegador que nos ayuden a crear páginas interactivas, dinámicas y en definitiva lo que se llaman las páginas enriquecidas del lado del cliente. Con esto habéis aprendido bastante de lo que es el lenguaje JavaScript, pero espero que estéis con ganas de aprender mucho más y en definitiva saber hacer todo lo que queréis hacer sobre las páginas web. Así que una vez más, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.